Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al evento Charlas de Psicosomática, organizado desde el Instituto de Psicosomática del Colegio de Psicólogos de Rosario. Soy la psicóloga Valeria Villoria, miembro del instituto. Les presento a quien me acompaña aquí, mi colega, la psicóloga Alejandra Angélica. Ella es la actual coordinadora del instituto, es magíster en psiconeuroinmunoendocrinología. Ambas nos especializamos y trabajamos desde el área de la psicooncología, junto a la psicóloga Mabel Bascarafoni, quien es la fundadora de este instituto y nos sigue acompañando actualmente dentro del mismo. Las charlas surgieron a partir de la situación actual que estamos viviendo, de aislamiento y de pandemia, para poder seguir en contacto con nuestros colegas y los estudiantes también. De este modo podremos ir compartiendo lo trabajado desde la teoría y la práctica durante este tiempo, a través, obviamente, de esta modalidad virtual y las herramientas que tenemos para poder acercarnos a ustedes. Bueno, la charla de hoy, que da inicio a todo este evento, se llama Psicooncología en la actualidad. Y cuando uno habla de psicooncología, tiene que pensar en cómo surgió esta disciplina. ¿No es así, Alejandra? Así es. Hola, ¿cómo están? Es interesante para conocer la situación actual de la psicooncología, revisar un poquito su historia. Es una historia relativamente corta, es un área disciplinaria joven. En cuanto a sus inicios, podemos mencionar a quien es considerada su fundadora, la madre de la psicooncología, la doctora Jimmy Holland. En 1977, hace muy poquito, creó ella, junto con otros colegas, la primera unidad de psicooncología del mundo en un hospital especializado en atención a pacientes oncológicos en la ciudad de Nueva York. Tal vez la particularidad de que su marido era oncólogo favoreció que se diera esta mirada interdisciplinaria e integradora y se pusiera el foco en atender la cara humana del cáncer, que de hecho es el título de su primer libro y una de sus obras más conocidas. La doctora Jimmy Holland, que falleció hace poquito, en 2017, da una conceptualización sobre lo que es la psicooncología, que es actual. Podemos decir que la psicooncología es una subdisciplina de la oncología, dice ella. Yo diría que hoy es una subdisciplina tal vez más desde la psicología, siempre trabajando en forma interdisciplinaria y en contacto con oncólogos, enfermeros y todo el equipo médico que se ocupa de esa enfermedad. Y podemos decir entonces que la psicooncología es una disciplina que atiende las respuestas emocionales de los pacientes ante los distintos estadios de la enfermedad. Esto es el tiempo del diagnóstico, el tiempo de los tratamientos, intervenciones quirúrgicas, el tiempo de los controles. Atendemos, nos ocupamos de las respuestas emocionales, conductuales, de los pacientes, de la familia, de los familiares y del equipo médico tratante. Se dice, por ejemplo, que el cáncer es una enfermedad de la familia. De ahí la importancia de trabajar muchas veces en forma conjunta con derivaciones. De hecho, con mi colega aquí presente, Valeria, trabajamos muchas veces de esta manera. Tal vez la posibilidad de aunar fuerzas en pos de afrontar todo lo que implica la travesía del cáncer, para el enfermo y para la familia. También puede ser interesante pensar en qué es lo que pasaba aquí en Argentina con respecto a esto. Así es, Alejandra, porque mientras en Estados Unidos se daban todos estos estudios e investigaciones con la doctora Jimmy Holland, en Argentina también se estaban haciendo reuniones para poder estudiar la interacción entre cáncer y psicología. De hecho, el doctor José Jabelson, argentino, oncólogo y psicoanalista, pionero en la especialidad en nuestro país, él ha solido relatar que
en el año 1952 y 53 se dieron las primeras reuniones para hablar justamente de esta especialidad. Se hablaba principalmente de medicina psicosomática, porque había muy pocos avances sobre la psico-oncología. En ese momento, de hecho, no se hablaba de psico-oncología. Y de esas reuniones, donde se juntaban, nos cuenta Jabelson, profesionales destacados de la época, como María Langer, José Blecher, Isaac Luchina, surgió la primera reunión de la Sociedad Argentina de Cancerología, dedicada a psicología y cáncer. De hecho, esas reuniones dieron lugar al primer libro, que se llama de la misma manera, Psicología y Cáncer. Hay una conferencia muy interesante del doctor José Jabelson, que se llama Psico-oncología para el siglo XXI, del año 2004, la pueden buscar. Él ahí define la tendencia actual de la psico-oncología como la búsqueda de independencia, separación y evaluación de técnicas, ¿sí?, más allá de la cancerología tradicional. La plantea la psico-oncología como la búsqueda de nuevos caminos y posibilidades. Habla de la independencia. Exacto, de la independencia de la oncología. Y esto implicaría, dice Jabelson, la comprensión, o mejor, la aceptación del paciente como persona, ¿sí? La fantasía de liberarnos de prejuicios y en especial la independencia del diagnóstico médico común. Por eso hace esta diferencia entre el cancerólogo, el biólogo y el psico-oncólogo. Dice, para el cancerólogo la enfermedad comenzó con el primer síntoma o signo o cuando fue detectada. Para el biólogo tiene muchos años de evolución y para el psico-oncólogo es un capítulo más en la biografía psicosocial. Es interesante pensar esto porque Jabelson empieza a introducir la historia, ¿sí?, de la persona que enferma y cómo la enfermedad viene a dar cuenta también de las vivencias, ¿sí?, y de todo lo que fue atravesando una persona. O sea, se tiene en cuenta no solamente la enfermedad, sino cómo vive esa persona. Su historia, el momento de la vida en que se da esto, cómo tal vez esta enfermedad puede integrarse en su historia. De hecho, hay distintos autores, entre ellos el psico-oncólogo Marcelo Gatto, que es un psico-oncólogo de referencia actualmente en Argentina. Estos autores plantean que dentro de la psico-oncología podemos, a grandes rasgos, diferenciar dos líneas teóricas. Por un lado, lo que tiene que ver con un enfoque tal vez más desde la terapia cognitivo-conductual, que parte desde ese paradigma, que se orienta mayormente a tratar las consecuencias psicológicas del cáncer. Sobre todo, en la actividad clínica se apunta a mejorar el afrontamiento de la enfermedad. Por otro lado, otro lineamiento teórico al que adhiero, abono, desde ahí trato de trabajar, apunta a la integración de conceptos que vienen de la psicosomática, de la escuela de París, de la escuela de Francia, de la escuela inglesa, y conceptos de psicoanálisis, apuntando a elaborar los mecanismos psíquicos que pueden ser concomitantes al desarrollo y producción del cáncer, que pueden estar en la base del desarrollo de la enfermedad. De hecho, hay desde distintos también paradigmas teóricos, pero interesantes para pensar, que son investigaciones que nos pueden ayudar a pensar el porqué de la importancia del abordaje psico-oncológico. Una investigación que viene de la psiconeuroinmunoendocrinología, que se llama Inmunología, Estrés, Depresión y Cáncer, que es de Cirera y otros autores del año 2006, pone el acento sobre cómo sujetos que están sometidos a situaciones de estrés van a experimentar efectos cualitativos y cuantitativos en la solución de su sistema inmunitario.
Ellos describen cómo citoquinas, que son mediadores del sistema inmunitario, que se producen en situaciones de estrés, van a activar el ciclo celular. Es decir, pueden favorecer el desarrollo de células tumorales. De ahí, bueno, tal vez la convergencia o la posibilidad de empezar a pensar de manera de cómo la historia puede estar asociada al desarrollo de una enfermedad. ¿Sí? Para pensar, son líneas para pensar, no hablamos en sentido concluyente o determinista, es para pensar. Otra investigación que es muy renombrada en el campo de la psicooncología es una investigación del año 2008 de Andersen y otros, que se llama Intervenciones psicológicas y cómo mejoran la sobrevida de pacientes con cáncer de mama. Es un estudio que investigó dos grupos, un grupo que recibió intervenciones psicológicas grupales y un grupo que no recibió. Y lo que pudieron observar fue que los pacientes que habían recibido las intervenciones psicológicas tenían mucho menor riesgo de tener recidivas de la enfermedad, es decir, de que la enfermedad vuelva, tenían más tiempo libre de enfermedad, un 45% de reducción del riesgo, y menos pacientes que recibieron estas intervenciones murieron de cáncer de mama. Sí, o sea, se acortó el periodo de sobrevida. Por eso es muy importante en este momento. Se alargó. Se alargó el periodo de sobrevida, claro. Se alargó para aquellas personas que recibieron, ¿sí?, la intervención psicológica. Así es. Por eso, bueno, es muy importante en este momento de aislamiento, ¿no?, que estamos viviendo, sobre todo con la situación de pandemia, poder continuar con los tratamientos a través de todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Seguir a través de videollamadas o llamados telefónicos, poder haciendo la atención psico-oncológica a los pacientes e ir acompañándolos en este momento que, a ver, la pandemia genera una situación de vulnerabilidad para las personas que están atravesando los tratamientos de quimioterapia, que por cierto están inmunodeprimidos, ¿sí?, a partir de los tratamientos mismos. Entonces, todo el contexto social que hoy estamos viviendo es de riesgo para esos pacientes. Por lo tanto, incrementaría la vulnerabilidad que estos pacientes ya están viviendo con los tratamientos que tienen que atravesar. Sí, de hecho, este afuera que para todos nosotros, para todos, se ha vuelto riesgoso, amenazante, para estas personas es doblemente amenazante. De ahí la importancia de continuar sosteniendo y conteniendo en todo este proceso en el que estamos todos. En psicooncología hay diferentes abordajes. Les vamos a comentar algunas pautas de lo que es el abordaje de psicoterapia dinámica en oncología. Una referente en este campo es María del Carmen Vidal y Benito, y ella plantea que la psicoterapia dinámica en oncología se trata de un tratamiento que es focalizado, es decir, está orientado a lo que está pasando, al tránsito por la enfermedad. Es un tratamiento selectivo y limitado en el tiempo. Sobre todo, lo que se intenta es trabajar en el fortalecimiento del yo. Y también en la elaboración de los mecanismos defensivos que están en juego. Muchas veces el mecanismo de negación, el mecanismo de inhibición, son factores que se ponen en juego, sobre todo en un primer tiempo de la terapia. Apuntamos en este tipo de abordaje a producir un cambio favorable en el paciente, en su entorno, que permita transitar todo este proceso. Atenuar las desregulaciones emocionales que son esperables y trabajar en la elaboración de recursos de afrontamiento son ejes de la práctica.
Por eso el rol del terapeuta debe ser desde un lugar de escucha activa, en donde interactúe con el paciente, haciéndole preguntas, esclareciendo dudas sobre la información que pueda estar recibiendo en los diferentes lugares médicos a los cuales asista. O sea, no hace falta sostener los silencios, más bien la psicoterapia se da en la dinámica de un diálogo, de un ida y vuelta, en donde hay que revalorar el tema de la confianza, ¿no? El vínculo se tiene que basar en la confianza del paciente para con el terapeuta y viceversa, ¿no? El paciente se tiene que sentir alojado y contenido. Uno de los objetivos que podemos mencionar en este abordaje consiste en explorar, reconocer y resignificar características del comportamiento y del pensamiento del paciente, tanto de su pasado como de su presente, que puedan estar afectando desfavorablemente el ajuste a la enfermedad. Eso hay que trabajarlo. Esto de fortalecer los factores que puedan propender al desarrollo de conductas resilientes. Antes hablábamos del fortalecimiento del yo, revalorizar las conductas, actitudes que ha tenido esa persona a lo largo de su vida y que puede tener en este momento, las posibilidades que puede tener. Fortalecer la autonomía del paciente y la toma de decisiones, así sean pequeñas, esta posibilidad de dar lugar a que la persona pueda sentirse a sí misma. Y muchas veces lo que pone en tensión esta enfermedad es que la persona deja de sentirse quien era. Tal vez dejó de ser la persona que trabajaba de tal cosa, porque por el tratamiento en ese momento no puede trabajar, o el rol que tenía en la familia. Trabajar en ese sentido es muy importante. Otro objetivo puede ser el de lograr reinsertarse en la vida, tal vez luego de todo el tratamiento y de toda la travesía por la enfermedad, lograr reinsertarse y aprender a convivir con la incertidumbre, que viene de la mano de todo, de haber transitado una enfermedad así y de todo lo que cambia en la vida de esa persona. Nos orientamos hacia la vida. Trabajar para la vida, ¿no? Brindando un espacio seguro de contención para el paciente en donde pueda ir registrando sus necesidades, ¿sí? Sus afectos, que muchas veces no han tenido posibilidades de ser decodificados y atendidos en otros momentos, ¿no? Esto de, bueno, trabajar situaciones de carencia afectiva. Por eso es muy importante que la psicooncología sea tenido, ¿sí? Como tratamiento de primera línea en la atención de un paciente que ha sido diagnosticado, ¿sí? Con una enfermedad de cáncer. Y deba transitar, obviamente. La idea de esta charla y de este video es abrir el diálogo para consultas e intercambios y dar a conocer las bases y la importancia de la psicooncología. Así que para eso les dejamos nuestros mails personales y el mail del instituto, que aquí les compartimos. Bueno, les dejamos un saludo y nos estaremos viendo en la próxima charla. Hasta la próxima.